Un inusual suceso en Gaza se ha reportado la presencia de Jesús. Esta aparición divina ha suscitado interrogantes sobre su significado y la razón detrás de su manifestación en un lugar marcado por la oscuridad y el sufrimiento. ¿Es este un verdadero milagro? Para entenderlo, es crucial analizar el contexto que rodea este acontecimiento extraordinario. En medio de este panorama desolador, la aparición de Jesús se presenta como un rayo de luz en la oscuridad. Sin embargo, su presencia plantea interrogantes sobre el propósito de su manifestación en un lugar tan turbulento. ¿Acaso este evento es un verdadero milagro, destinado a traer consuelo y esperanza a aquellos que sufren? ¿O quizás su aparición tiene un significado más profundo, una llamada a la reflexión y a la búsqueda de la paz en medio del caos? Sea cual sea la interpretación de este fenómeno, es innegable que ha capturado la atención y la imaginación de quienes lo presenciaron. En un entorno marcado por el miedo y la incertidumbre, la presencia de Jesús representa un símbolo de esperanza y redención. Su mensaje de amor y compasión resuena en medio del tumulto, recordándonos la importancia de la solidaridad y la fraternidad en tiempos de adversidad, que nos revela sobre la naturaleza humana y nuestra búsqueda de significado en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos encontrar esperanza y renovación en los momentos más oscuros de nuestras vidas? Acompáñanos mientras profundizamos en este fascinante fenómeno y sus implicaciones para la humanidad. En medio del caos de Gaza, donde el estruendo de las bombas se mezcla con los lamentos de aquellos que han perdido todo, surge un relato que desafía las fronteras de la fe y la comprensión humana. En las noches más oscuras, cuando el terror se cierne sobre la ciudad, un fenómeno extraordinario comienza a tejerse en los sueños de algunos hombres musulmanes. La antigua escritura nos habla de cómo Dios se revela en los momentos más inesperados. Y aquí, en el corazón mismo del sufrimiento humano, se manifiesta de una manera sorprendente. En los sueños de estos hombres afligidos, Jesús no es solo un símbolo, sino un mensajero de esperanza en un mundo desgarrado por la desesperación. ¿Cómo no sentirse intrigado por esta intersección entre lo divino y lo terrenal? Los pasajes bíblicos resuenan con la idea de que en los momentos de mayor aflicción, Dios se acerca más a sus hijos. En los sueños de estos hombres, vemos el cumplimiento de esa promesa ancestral, la manifestación de la misericordia divina en medio del sufrimiento humano. Y así, estas experiencias oníricas se convierten en faros de luz en medio de la oscuridad, recordándonos que incluso en los momentos más sombríos no estamos solos, que la fe puede ser un puente sobre aguas turbulentas, llevándonos hacia la paz en medio de la tormenta. A fines de noviembre de 2023, se produjo un fenómeno extraordinario que desafió las expectativas y conmovió los corazones de aquellos que fueron testigos de ello. En medio del caos y el sufrimiento de la guerra, un grupo de hombres musulmanes encontró un rayo de esperanza en sus sueños. Visiones de Jesús. Este relato conmovedor nos lleva a reflexionar sobre la omnipresencia del amor divino, que trasciende las barreras de la religión y la aflicción humana. En las palabras del Salmo capítulo 34, versículo 18, encontramos consuelo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estos hombres que habían perdido tanto en el conflicto encontraron en sus sueños una conexión con lo divino que transformó sus vidas de manera profunda y significativa. La historia de estos hombres musulmanes que se convirtieron al cristianismo nos recuerda las promesas de protección y bendición que Dios ha hecho a su pueblo a lo largo de la historia, como se registra en la Biblia. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios promete a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa de bendición para aquellos que honran a Israel es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido. Además, el relato también nos lleva a reflexionar sobre los signos del fin de los tiempos, que están descritos en la Biblia y que incluyen guerras, terremotos y hambrunas. En Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino,
y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los eventos tumultuosos en Gaza y en otras partes del mundo nos recuerdan la importancia de estar preparados espiritualmente para la segunda venida de Jesús. Desde octubre del mismo año, la Franja de Gaza ha sido testigo de un constante conflicto, lo que hace difícil para aquellos que no profesan la fe cristiana creer que estamos en los últimos días de la historia de la tierra. Sin embargo, tal como se predice en la Biblia, estos tiempos tumultuosos traerán consigo burladores que desafiarán la verdad y se mofarán de la promesa del retorno de Jesús. Argumentarán: ¿dónde está la prometida segunda venida de Cristo? Todo sigue igual desde el principio de los tiempos. Pero la presencia del anticristo, tal como se advierte en Juan capítulo 2, versículos 18, es un claro indicio de que vivimos en la última hora. En estos días finales, la sociedad se caracterizará por una decadencia moral sin precedentes, como se describe en 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5. Las personas serán egoístas, codiciosas, vanidosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes, ingratas, impías, sin amor, crueles, implacables, enemigas del bien, traidoras, impulsivas, arrogantes y amantes del placer, en lugar de ser amigas de Dios. Estos son signos inequívocos de los tiempos difíciles en los que vivimos, señales de que nos acercamos al fin de los días, tal como lo advierte la palabra de Dios. Los últimos días estarán marcados por señales que revelarán la verdadera naturaleza de la humanidad. Habrá aquellos que aparenten ser piadosos, pero en realidad negarán el poder que poseen. Es crucial mantenerse alejado de tales individuos. Otras señales de los últimos días se encuentran registradas en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, donde se habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, así como en la tierra, donde las naciones estarán angustiadas por el rugido del mar y las olas. La gente desfallecerá de terror al anticipar los eventos que sacudirán al mundo, ya que incluso los poderes celestiales serán conmovidos. Asimismo, se menciona que las conversaciones sobre paz y seguridad serán una señal de los últimos días, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 3. Aunque la gente hable de paz y seguridad, la destrucción vendrá repentinamente sobre ellos, como dolores de parto sobre una mujer embarazada, y no podrán escapar de ello. La predicación del Evangelio en todo el mundo también es una señal clave de los últimos días, como se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 14. Cuando este Evangelio del reino se haya predicado en todas las naciones, entonces llegará el fin. Ante tales eventos, se nos exhorta a permanecer alerta y preparados, ya que el regreso del Hijo del Hombre será inesperado, según Mateo capítulo 24 versículos del 42 al 44. De la misma manera, cuando estas señales comiencen a manifestarse, debemos levantarnos y erguir nuestras cabezas, ya que nuestra redención se acerca, como se menciona en Lucas capítulo 21 versículo 28. Después de la segunda venida de Jesús, hay diversas perspectivas sobre lo que sucederá a continuación. Algunos creen que Él retornará brevemente antes de ascender al cielo, dejando la tierra habitada por mortales o incluso destruyéndola por completo, lo que se asocia con la noción del fin del mundo. Sin embargo, el regreso de Jesús no significa el fin del mundo en el sentido de la aniquilación total, sino más bien el fin de una era y el comienzo de una nueva. Aunque la profecía de la llegada del Hijo del Hombre no detalla todos los eventos inmediatos después de su regreso, Jesús discutió dos aspectos principales que ocurrirán en ese momento. Nos enfocaremos en estos dos eventos cruciales. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús señala que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra llorarán cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje revela un momento de gran importancia y trascendencia, donde la aparición del Hijo del Hombre será visible para toda la humanidad, desencadenando un profundo lamento entre todas las personas de la tierra al presenciar su majestuoso retorno en las nubes del cielo, manifestando su poder y gloria. Es evidente que este evento marcará un punto crítico en la historia humana,
inaugurando un nuevo capítulo en el plan divino para la redención y el juicio final. Aunque los detalles exactos de lo que sucederá después de este momento crucial pueden estar dispersos en otras partes de la Biblia, la señal del regreso de Jesús desencadenará una serie de acontecimientos significativos que conducirán hacia el cumplimiento último de la voluntad de Dios para su creación. A pesar de que Jesús regresará como el liberador supremo, no será recibido de esa manera. En cambio, la mayoría lo verá como una amenaza. Considera que antes de la segunda venida de Cristo, el mundo experimentará un tiempo aterrador y destructivo de perturbaciones cósmicas. El libro del Apocalipsis describe las estrellas del cielo cayendo a la tierra. Apocalipsis capítulo 6 versículos del 13 al 15. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Después de experimentar esto, la gente temerá cualquier cosa que venga del cielo, especialmente un ser que será presentado por un ruido ensordecedor y que no se parecerá a nada que nadie haya visto antes. La mayoría no lo reconocerá como Jesucristo, quizás porque no se parecerá a la imagen con la que nuestro mundo asocia a Jesús. No será el Jesús suave de cabello largo y pálido del arte y las películas. Aparecerá como un ser espiritual inmensamente poderoso y radiante. Algunos incluso podrían pensar que es un extraterrestre invadiendo la Tierra desde el espacio exterior, pero la gente en la Tierra no solo lamentará o se acobardará de miedo ante su llegada. El libro del Apocalipsis describe un esfuerzo humano para lanzar un contraataque militar contra él. Los ejércitos anteriormente en guerra de la Tierra se unirán para hacer guerra contra él, pero este contraataque fracasará miserablemente, ya que Jesús destruirá rápidamente este ejército y sus líderes, pues no serán rival para su Creador. Jesús viene a liberar y traer paz, pero primero tendrá que luchar contra esas naciones. Zacarías capítulo 14, versículo 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Véase también Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra, y enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos. El segundo detalle que Jesús dio es: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, versículos 31. Este es uno de los versículos más alentadores en toda la Biblia. Por supuesto, mientras Jesús desciende a la tierra, será seguido por un ejército de ángeles del cielo. Serán responsables de reunir a los fieles santos de Dios que están en todas partes del mundo, ya sea en vida o en muerte. Ningún lugar será demasiado remoto, ni ningún corazón demasiado lejano para escapar de la mirada amorosa de Dios y su llamado para reunir a su pueblo. En medio de la incertidumbre y el caos que preceden a la segunda venida de Cristo, es importante recordar que aquellos que han depositado su fe en Él encontrarán consuelo y esperanza en su promesa de redención y salvación. Aunque el mundo pueda temblar y los corazones se llenen de temor, los fieles sabrán que su Salvador está cerca, listo para llevarlos a casa con Él en gloria y triunfo. Que esta verdad nos fortalezca y nos dé paz en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo. El segundo grupo describe a los fieles de Dios que serán protegidos de la gran tribulación o sobrevivirán a ella y estarán vivos cuando Cristo regrese. Después de que los muertos en Cristo resuciten, los santos vivos de Dios también se elevarán al aire y experimentarán la transformación de la carne al espíritu. Juntos, los fieles de Dios de todas las épocas se encontrarán con el Señor en el aire. Esta gloriosa reunión con el Señor es un tema recurrente en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17, se nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, todos los fieles de Dios serán glorificados y se encontrarán con su Salvador juntos.
Romanos capítulo 8, versículo 17. Ahora bien, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si participamos de los sufrimientos de Cristo, también participaremos de su gloria. Jesús incluso dio una breve descripción de cómo será esto desde la perspectiva de aquellos en la tierra. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Lo que esto describe es a 2 personas trabajando juntas, uno cristiano siguiendo las enseñanzas de Jesús y de la iglesia del primer siglo, y el otro incrédulo. Cuando suene la trompeta, el cristiano auténtico se elevará en el aire para ser transformado y encontrarse con Cristo. La descripción de Jesús de uno será tomado y el otro dejado ha causado cierta confusión. Algunos usan estos versículos como pruebas para un rapto secreto. La idea es que los cristianos tomados desaparecen porque son arrebatados al cielo, dejando a los incrédulos para enfrentar la tribulación. Para aprender más, lee ¿Enseñó Jesús el rapto? Cuando colocamos la declaración de Jesús en el contexto del resto del discurso olivense y otras escrituras, lo que se está describiendo es claro. A medida que Jesús desciende a la tierra, reunirá a sus santos donde quiera que estén en la tierra. Cuando suene la trompeta, no importará lo que estén haciendo o dónde estén, serán llevados a las nubes para encontrarse con el Rey que regresa. ¿Qué sucede después de que los santos se encuentran con Cristo? Los santos no permanecerán flotando en las nubes ni subirán al cielo. Se nos dice que estarán con el Señor para siempre desde este punto en adelante. La promesa de la segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza inquebrantable para todos los creyentes. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, se nos dice: entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta esperanza es lo que nos sostiene en los tiempos de aflicción y alegría, en la enfermedad y en la salud. Cuando enfrentamos dificultades, la oración se convierte en nuestro refugio. Santiago capítulo 5 versículos del 13 al 16 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La historia de Elías nos enseña el poder de la oración ferviente. Santiago capítulo 5 versículos del 17 al 18 nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así como Elías experimentó el poder de la oración en su vida, nosotros también podemos experimentar ese mismo poder cuando nos acercamos a Dios con fe. La esperanza en la segunda venida de Cristo. Esta doctrina fundamental es un pilar central de la fe cristiana, ya que nos recuerda que nuestro Salvador regresará un día para establecer su reino de justicia y paz en la tierra. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas referencias que nos hablan de este glorioso evento y nos exhortan a vivir con esperanza y expectativa en su venida. Uno de los pasajes más citados que hablan sobre la segunda venida de Cristo se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús mismo enseña sobre este tema. En Mateo capítulo 24, versos del 30 al 31, Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje nos presenta una imagen poderosa de la venida gloriosa de Cristo, acompañada por ángeles y con gran poder y gloria. También nos habla de la reunión de los escogidos de Dios de todas partes del mundo, quienes serán llevados a encontrarse con el Señor en el aire. Esta imagen nos llena de esperanza y nos anima a vivir con fe y fidelidad mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. Otro pasaje que nos habla de la segunda venida de Cristo
se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17, donde el apóstol Pablo escribe: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Este pasaje nos ofrece una visión detallada de lo que sucederá en el momento de la segunda venida de Cristo. Nos habla de la resurrección de los muertos en Cristo, seguida por la transformación de los creyentes vivos y su encuentro con el Señor en el aire. Es una imagen de gran esperanza y consuelo para todos los que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Además de estos pasajes, hay numerosas otras referencias en las Escrituras que nos hablan de la segunda venida de Cristo y nos exhortan a estar preparados y vigilantes. Estas palabras nos recuerdan la importancia de estar siempre preparados y vigilantes, listos para recibir a nuestro Señor en su venida. Nos instan a vivir con fe, esperanza y expectativa en su regreso, sabiendo que un día toda la creación será restaurada y renovada en su gloria. A fines de 2005, Israel retiró a todos sus colonos y soldados y desmanteló sus instalaciones militares en la Franja de Gaza, pero mantuvo el control sobre el espacio aéreo y el agua marítima. A principios de 2006, Hamás, el movimiento de resistencia islámica, ganó las elecciones del Consejo Legislativo Palestino y asumió el control del gobierno de la Autoridad Palestina. No ha habido elecciones en Palestina desde entonces. Este periodo de la historia reciente de Gaza ha estado marcado por una serie de conflictos y tensiones entre Israel y grupos palestinos, especialmente Hamás. Los breves periodos de violencia intensificada, como en 2007, 2008 y nuevamente en 2012, han resultado en pérdidas humanas y sufrimiento para ambas partes. En medio de estas tensiones políticas y militares, muchas personas en Gaza han enfrentado dificultades económicas debido al cierre de fronteras y al bloqueo impuesto por Israel. Aunque algunos palestinos viajaban diariamente a Israel en busca de empleo, las restricciones y los cierres fronterizos han dejado a muchos desempleados y han afectado negativamente a la población en general. La construcción de túneles por parte de Hamás para el contrabando de mercancías y armas ha sido una respuesta a estas restricciones y al bloqueo económico impuesto por Israel. Sin embargo, Israel ha afirmado que estos túneles también se utilizan para el contrabando de armas y municiones por parte de grupos militantes, lo que ha aumentado las tensiones y ha llevado a conflictos adicionales. Este ciclo de violencia, bloqueo económico y tensiones políticas ha causado un sufrimiento significativo para la población civil en Gaza, mientras que también ha generado preocupaciones de seguridad para Israel. Aunque se han realizado esfuerzos de mediación y negociación para buscar soluciones a largo plazo, la situación sigue siendo compleja y sin una resolución clara a la vista. En este contexto, es importante recordar la importancia de buscar la paz y la justicia para todas las personas involucradas en el conflicto, así como de respetar los derechos humanos y la dignidad de todos los individuos, independientemente de su afiliación política o religiosa. Solo a través del diálogo, la comprensión mutua y el compromiso con la paz se puede esperar un futuro mejor para la región. La situación en Gaza ha sido compleja y difícil durante muchos años, marcada por conflictos políticos, tensiones militares y dificultades económicas. Los eventos desde la retirada de Israel en 2005 hasta el ascenso de Hamás al poder y los enfrentamientos subsiguientes han dejado una huella indeleble en la región y en la vida de las personas que la habitan. Al reflexionar sobre la situación en Gaza y considerar cómo podemos contribuir a un cambio positivo, es fundamental recordar los principios y enseñanzas de la Biblia que nos guían hacia la paz y la justicia. La Biblia nos insta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 31, a buscar la paz y seguirla. 1 Pedro capítulo 3 al 11, y a ser instrumentos de reconciliación y perdón. Estos principios fundamentales son cruciales para abordar los conflictos y las tensiones en Gaza de manera compasiva y comprensiva.
En el libro de los Salmos encontramos versículos que nos recuerdan la importancia de buscar la paz y trabajar por la justicia. Por ejemplo, en Salmos capítulo 34, versículo 14, se nos exhorta: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este versículo nos recuerda que debemos alejarnos de la violencia y la injusticia, y en su lugar, buscar activamente la paz y la armonía. Asimismo, el libro de Isaías contiene profecías y promesas de un futuro de paz y restauración. En Isaías capítulo 2, versículo 4, se nos ofrece una visión esperanzadora de un mundo donde nación no alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta visión nos inspira a trabajar hacia un futuro donde prevalezca la paz y la justicia, en lugar de la violencia y el conflicto. Si te ha gustado el contenido y te gustaría seguir recibiendo más videos y reflexiones sobre temas relevantes y espirituales, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, podrás estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y ser parte de nuestra comunidad.